Cuando pensamos en crímenes horribles, a menudo imaginamos historias exageradas por la ficción. Pero lo que ocurrió en Japón entre 1988 y 89, con una joven llamada Junko Furuta, es un caso real que supera cualquier ficción macabra, y que dejó una huella imborrable en la sociedad japonesa. Junko tenía 17 años cuando su vida cambió de forma trágica. Era una estudiante normal de secundaria en Misato, una ciudad cerca de Tokio. Como millones de jóvenes, tenía planes sencillos: estudiar, ver a sus amigos, hablar de su futuro. Nada parecía indicar que algo terrible estaba por suceder. Pero en noviembre de 1988, su camino se cruzó con un grupo de 4 jóvenes que cometían pequeños delitos menores, y que, además, eran conocidos por comportamientos agresivos. Una noche, Junko fue secuestrada mientras caminaba por su barrio. Sus secuestradores eran Hiroshi Miyano, Hoji Ohara, Shinichi Ishikawa y Mitsuo Sekiguchi. Todos de 17 y 18 años. A simple vista, eran jóvenes más o menos de la misma edad que Junko, y nadie podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Los hombres llevaron a Junko a la casa de Miyano, donde sin piedad comenzaron a torturarla físicamente y psicológicamente. Lo que empezó como una detención ilegal, se convirtió en un infierno prolongado. Junko fue sometida a una serie de abusos que duraron 44 días. Los detalles de lo que vivió son difíciles de escuchar, y aún hoy se tratan con suma delicadeza por respeto a la víctima y su familia. La tortura incluía golpes constantes, quemaduras, inmovilizaciones, negación de comida o agua, y abusos sexuales repetidos. Junko fue confinada en un espacio reducido, a veces incluso en un pozo improvisado dentro de la casa, y sus atacantes se turnaban para torturarla. Cada día fue una lucha por sobrevivir, y mantener su mente ante un horror sin precedentes. Lo que hace aún más terrible esta historia es que los atacantes no actuaban con discreción. Algunos de los vecinos estaban al tanto de ruidos y gritos provenientes de la casa de Miyano. En varias ocasiones, personas adultas cercanas a ellos, incluyendo familiares, escucharon los alaridos de Junko y los gritos de los jóvenes. Pero, por miedo, indiferencia o incredulidad, nadie intervino. Esta falta de respuesta externa prolongó el sufrimiento de la víctima. La tortura y los abusos continuaron con una brutalidad sistemática hasta que, finalmente, el 4 de enero de 1989, Junko fue asesinada por sus captores. Murió víctima de los aplastamientos repetidos de su cuerpo, heridas internas severas y las heridas acumuladas durante semanas de abuso incesante. Tras cometer el asesinato, los perpetradores intentaron deshacerse del cuerpo, arrojándolo en un contenedor de basura en una zona residencial, creyendo que pasaría desapercibido. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado al día siguiente por un vecino que notó algo inusual en el contenido del contenedor. La policía fue alertada, y tras abrir la bolsa, descubrió el cuerpo mutilado de Junko. El impacto fue inmediato. Las autoridades comenzaron una investigación inmediata, y descubrieron conexiones claras con los 4 sospechosos que habían estado en contacto con Junko. La noticia de lo que había ocurrido se propagó rápidamente por todo Japón. La sociedad quedó consternada, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por cómo había sido posible que un abuso de ese tamaño pudiera mantenerse durante tanto tiempo sin intervención externa. Hubo un profundo debate público sobre responsabilidad, miedo comunitario, indiferencia y el papel de la sociedad en proteger a los más vulnerables. En cuanto al proceso legal, los 4 jóvenes fueron detenidos y llevados ante la justicia. Debido a que 2 de ellos eran menores de edad al momento de los hechos, las reglas del sistema judicial japonés se aplicaron de forma distinta. Miyano y Ohara, que eran mayores, enfrentaron cargos penales como adultos, mientras que Ishikawa y Sekiguchi fueron juzgados con un sistema de responsabilidad juvenil más estricto. La sentencia que siguió generó un fuerte debate. Miyano y Ohara recibieron penas de prisión, pero no la pena capital, a pesar de la extrema violencia. Las sentencias exactas variaron debido a la edad y participación de cada uno. En general, el veredicto fue percibido por muchos como insuficiente considerando la magnitud del sufrimiento infligido a Junko Furuta. Es importante entender que el sistema legal japonés, en esa época, ponía un fuerte énfasis en la rehabilitación y en considerar la edad de los implicados a la hora de determinar las penas. Esto creó una sensación de injusticia para familiares y observadores, que esperaban castigos más severos por lo ocurrido.
La familia de Junko, devastada por la pérdida, expresó públicamente su dolor y preguntó cómo era posible que sus asesinos pudieran recibir penas que, a juicio de muchos, no parecían proporcionales al crimen cometido. Con los años, el nombre de Junko Furuta se volvió tristemente famoso, y su caso se convirtió en un punto de referencia cuando se discuten temas de justicia juvenil, protección de menores o indiferencia comunitaria. Hoy en día, el caso de Junko Furuta se sigue estudiando, no solo como uno de los crímenes más atroces de Japón, sino también como un caso que impulsa reflexión sobre la responsabilidad colectiva. La memoria de Junko no se define por el horror que sufrió, sino por la lección que dejó a quienes escuchan su historia.